13:20 en el Estado de Israel. Ya le compartí la primera noticia triste de esta mañana. 4 jóvenes del Ejército de Defensa de Israel que han perdido la vida y se suman a un listado enorme y a lo que eso significa en el dolor colectivo de un país, como le decía también, que hay que pensarlo en términos de heroísmo. Aquellos que viven hoy en Israel, tanto los que van al combate en el frente como los que se quedan en la retaguardia, realmente tienen una actitud heroica frente a una realidad espantosa. Ayer le pasaba el desafío de contarnos un poquito de la política interna de Israel, porque incluso luego aparece una información que la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu recibió 10 minutos antes de los acontecimientos del 7 de octubre información de aquello que estaba pasando del otro lado de la frontera. Y surgen tantas preguntas, infinitas. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que se hayan tardado horas en poder movilizar tropas para combatir contra los terroristas? Todo eso y mucho más en un contexto, además interno, donde hay tantos intereses en una democracia tan compleja. Pero ¿sabe qué? El análisis lo puede hacer con mucha más precisión el director de Comunidades Plus, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Espero que estén todos muy bien. Te dejé un lindo desafío. Sí. Solamente antes de empezar quisiera decirte lo siguiente. Vos hablabas de estos 4 pobres muchachos muertos, efectivamente, pero para decirle a la gente también que detrás de, además de esta lista de 4 muchachos que se engrosan allá los caídos, tenemos en Israel desde el año pasado hasta ahora 900 nuevos huérfanos. Es decir, la destrucción de las familias es muy grande, es muy complicada, es muy compleja y tiene grandes derivaciones. Y en Israel hay miles de huérfanos de guerra, de muchas guerras atrás, y el precio de tener que estar viviendo en esta tierra donde no nos aceptan, pero nos vamos a aferrar. Sí, efectivamente, me dejaste un deber muy interesante, voy a tratar de resumirlo, no es algo sencillo, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el gobierno actual está gobernando ya desde el 2022 con un mandato inicialmente de 64 miembros sobre un total de 120 de la Knesset, cuando hacen falta 61 como mínimo. Desde hace un mes y medio atrás, esta coalición se engrosó a 68 mandatos por la incorporación de una lista política, pero a esto hay que restarle un mandato, fíjate estas matemáticas, que es el del ministro Gallant, el ministro que ha sido despedido por el gobierno de defensa por distintas motivaciones y por distintas visiones. Con lo cual el gobierno hoy gobierna con 67 mandatos, lo cual le da una coalición sólida, en la medida que la coalición es homogénea dentro de todo y que ha dejado de lado algunas cuestiones políticas de lado. Voy a resumir muy brevemente, porque el tiempo corre, los logros y fracasos del gobierno para que entendamos dónde está parada la oposición respecto al gobierno. Los logros del gobierno, lo que podemos decir es que básicamente, aún a pesar de todo lo grave que pasó el 6 del 10, el 7 del 10, remontó una crisis desde lo militar, y aún a pesar de que resulta difícil decir esto cuando llueven misiles de Hezbollah, pero militarmente Israel está derrotando al Hamas islámico y al Hezbollah, y está en una situación de enfrentamiento latente con Irán. La victoria es en varios frentes. El frente interno que tiene que ver con Judea y Samaria también está consolidado en tranquilidad. En la ciudad de Shem, a menudo muy tumultuosa, está tranquila desde hace bastante tiempo. La coalición de gobierno ha dejado de lado algunas fisuras internas y está consolidada en torno a los 67, cuando antes había discusiones muy severas y muy intensas que la hacían peligrar y tumbar. Ahora se ha logrado cierto equilibrio. El triunfo en Estados Unidos de Donald Trump ha fortalecido muchísimo a la coalición porque permite un alineamiento ideológico muy estrecho.
Si la gente piensa o lee a quién está nombrando Trump en diversos cargos futuros, va a ver o va a poder entender que empalman perfectamente bien con las definiciones ideológicas de los que están gobernando Israel en este momento. Es decir, una derecha conservadora que pone límites, muy fuerte, muy firme, que no va a vacilar ante las amenazas existenciales que enfrenta el Estado de Israel y que no está predispuesta a negociar ante el terrorismo, por lo menos en los lineamientos generales. No un Estado palestino. En todo esto, básicamente, la coalición se refuerza con el triunfo de Trump. Inclusive también en lo que tiene que ver con las respuestas a Irán, hay una aceptación de parte del gobierno de Trump, por lo menos ahora, o del futuro gobierno de Trump, de que es Israel el que va a tener que motorizar una respuesta militar y que va a contar con el respaldo incondicional de los Estados Unidos. Hay una mejora parcial en la seguridad interior de Israel, a pesar de que obviamente se han sufrido atentados terroristas que los hemos lamentado en Tel Aviv, en Beersheba, en Jadera y en otros lugares, pero comparado con otros tiempos, no se puede hablar de intifada como en algún momento se había hablado. Y hay algunas mejoras parciales, leves en ciertos aspectos económicos. No hay una desinversión, no hay una fuga de capitales, no hay una situación en donde la situación esté apremiando. Bueno, esto en cuanto a los logros resumidos. Vamos a los fracasos. Bueno, o fracasos o desafíos. Vamos a plantearlo de este término, de esta manera. Primero, ¿cómo se termina el conflicto? Se ha entrado, era necesario entrar, era necesario responder, era necesario castigar al Hamas y al Hezbollah, por supuesto que sí, y quizá Irán, por supuesto que sí. Pero a la guerra se entra, ¿cómo se sale después? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la fórmula política para poder salir sin establecer un dominio militarizado sobre los sectores a los cuales se ha combatido? Segundo, sabemos que es un tema candente y lo hemos hablado siempre. Sigue estando pendiente una falta de respuesta clara y evidente ante la problemática de los secuestrados, especialmente si bien el gobierno ha hecho mucho inicialmente y logró hasta noviembre, diciembre del año pasado la liberación de no pocos secuestrados. El endurecimiento del Hamas con posterioridad y también cierta inflexibilidad del gobierno israelí ha hecho que este sea por el momento un tema muy, muy complicado, muy cerrado, en donde la presión de los familiares o de los partidos políticos o inclusive de fuerzas de seguridad que dicen que hay que buscar una solución urgente a este tema sin pagar un precio elevado, por el momento no se vislumbra en la cercanía, a menos que esté manejándose algo en secreto, no se vislumbra nada al respecto. El otro tema que atosiga al gobierno o que lo amenaza es la conformación de una comisión investigativa respecto a los sucesos del 7 del 10. El gobierno es partidario de una comisión investigativa judicial, sí, moderada, y desde la oposición lo que reclaman es lo que llama una comisión mamlahtit, es decir, superior, que vaya inclusive hasta miembros de la Corte Suprema de Justicia, una comisión que reúna a los principales investigadores del país. El gobierno no está tan de acuerdo con esto porque entiende que ahí es donde ha encontrado grandes sectores de oposición cuando fue el famoso tema de la reforma judicial y por lo tanto considera que los resultados de esa investigación judicial, mamlahti, oficial, como se la quiera llamar, soberana, no serían de alguna manera equidistantes, equivalentes o equilibrados. Es una impresión. Por otro lado, hay una tendencia desde el gobierno a echar la culpa por lo que pasó a ciertos sectores militares y de seguridad, cuando también se acusa al gobierno de responsabilidades políticas. Hasta el momento no hay una asunción total de esto. Está pendiente también el reclutamiento ortodoxo, el famoso tema de la ley que permita que sectores de la ortodoxia entren de la ortodoxia o la ultraortodoxia, entren al gobierno. Otro tema que también Al golpea al ejército, pero gobierno, fue claro. al ejército, Sí, perdón, sí, 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 sí. fue claro, fue claro. Otro tema que realmente golpea o está golpeando mucho son las filtraciones de información alrededor del entorno de Netanyahu. Es decir, información que sale reservada del entorno gubernamental
e información que llega al entorno gubernamental de sectores militares cuando deberían ser confidenciales. El otro punto es también que hay un pedido de adelantamiento de elecciones en función de que muchos sectores opinan que el gobierno no tiene legitimidad, si bien tiene los votos para gobernar, que eso nadie lo puede cuestionar, pero que el nuevo escenario después del 7/10 ha planteado el tema de la legitimidad. Y el último punto que marcan es que la situación económica no es buena, que la inflación comienza a inflarse, que los sueldos están bajos, que hay algo de desinversión. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? La oposición está totalmente fragmentada y desarticulada. Es decir, sus quejas huelen más a protesta en las calles, a protesta en los medios de comunicación más afines, como el Canal 12 y el Canal 13 acá en Israel. Y en este momento la oposición reconoce que desde un punto de vista político, más allá de todo lo que le puedan criticar a Netanyahu, Netanyahu está emergiendo de esta crisis con una estatura muy importante por la habilidad que tiene de timonear el barco en momentos de tormenta. Y este es un momento especialmente tormentoso. El gobierno, por otro lado, también acusa a la oposición de ser solamente golpista, derrotista, de desanimar al ejército, de plantear rendiciones cuando se está triunfando claramente en el campo militar, de dejarse llevar, obviamente, por las pérdidas de vidas, que desgraciadamente las guerras son de lo más comunes, lamentablemente y tristemente, y está acusando el gobierno a la oposición de querer tirarlo abajo a cualquier precio. La pregunta es si la oposición va a lograr esto, si efectivamente esa es su intención, y la respuesta hasta el momento es que no. Lo que podríamos llegar a decir como conclusión, si es que ha servido un poco este informe, este resumen, es lo siguiente. En líneas generales, podemos decir que el país está conforme parcialmente con los resultados militares, pero todavía entiende que esta guerra ha ido muy lejos, es muy larga, es muy costosa en términos humanos, hace falta una solución política que no la ven a corto plazo, pero a su vez la gente mantiene la esperanza que después de esta transición de 2 meses, hasta que asuma Donald Trump, se puedan alinear de alguna manera las estrellas, por así decirlo, y el gobierno se consolide en este sentido y pueda obtener, por rendición, por sumisión, por acuerdos, por cómo se lo quiera llamar, una mayor estabilización y salir de esta guerra que parece no tener fin de la mejor manera posible y dedicarse los años que quedan a gobernar desde el punto de vista económico para seguir o para recuperar el florecimiento de Israel sin que deje de estar pendiente el tema de la investigación judicial, política, militar y de seguridad acerca de lo que ha pasado el 7/10 y antes del 7/10, Miguel. ¿Me permitís, Natalio, agregar un par de cosas a tu Sí. análisis tan perfecto? Digo, te escuchaba con mucha atención y pensaba, claro, hay entre todo eso, por un lado, también como pendiente en lo político, ¿no? ¿Cómo se resolverá el dilema, el conflicto israelo-palestino, el tema de los palestinos, que hoy parece muy postergado y muy difícil? Está el tema de avanzar con los acuerdos y ojalá un acuerdo con Arabia Saudita se concrete en el marco de los acuerdos de Abraham que se venían trabajando. Pero pensaba que Israel tuvo 5 elecciones muy seguidas en 2 años, donde en realidad la discusión más que de oficialismo y oposición es sobre la figura del primer ministro. Y pensaba, por hacer una analogía, recién cuando te escuchaba, que la democracia israelí y cómo es el funcionamiento parlamentario es casi como una orquesta con instrumentos muy distintos que a veces pueden, bueno, ser cacofónicos, ¿no? Y desentonar uno con el otro. Y que el primer ministro, la función que tiene, y cada vez más, es ser el director de esa orquesta tratando de armonizar sonidos muy distintos y que en realidad Uh -huh.
esa es la función y a veces Netanyahu está casi preso de lo que alguno de esos instrumentos del partido, no importa, de más derecha, de nacionalista, de Smotrich o de Ben-Gvir, u otros, intereses muy distintos, pero lo que me da la impresión que la sociedad israelí tiene como sensación, incluso los mismos del gobierno, es que el director ha estado demasiado tiempo, que es brillante, que nadie deja de reconocer su capacidad, pero que parece que por distintos motivos eso ha traído un desgaste importante porque las diferencias, me da la impresión, yo otra vez lo digo desde aquí, Natalio, es que entre oposición y gobierno, por decirlo así, hay diferencias, pero no son tan radicales a la hora de lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con muchos aspectos después. Me parece que todo el de alguna manera la polémica siempre termina siendo mucho más un tema de personalismo con Netanyahu que un tema de la profunda política donde los dilemas son tan complicados que ni oposición ni coalición de gobierno hoy a veces encuentran respuestas. Pero es una mirada desde aquí modesta y humilde frente a todo lo que has dicho, tratando de comprender un poquito la distancia, algunas de las fenomenologías de lo que se siente, yo diría de alguna manera, en la sociedad israelí. No sé si esa analogía de una orquesta y un director de orquesta es más o menos adecuada. Comparto la definición que has dado respecto a la orquesta. La orquesta tiene los instrumentos o aquellos que los interpretan. Está el director con la batuta. A esta orquesta le están faltando algunos instrumentos y hay otros instrumentos de la misma que están un tanto desafinados, pero el director corrige sobre la marcha todo ese desafinamiento haciendo sonar de alguna manera alguna marcha, llamémosla triunfal o alguna marcha importante. Un malabarista. Coincido con, sí, coincido con otro aspecto más también. El concepto de la figura de Netanyahu. Si bien se lo considera como el político en este momento más hábil o el que tiene más cintura o el que tiene más desarrollo internacional, porque acá hay que manejar los temas también, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, hay que tener mucha cintura, Ujú. está muy lejos de otros líderes también. Pero por otro lado, la oposición coincide en general en el sentido que si mañana o pasado, cuando fuere, se llama elecciones y en el Likud va otra persona que no sea Netanyahu, va a entrar más gente al gobierno. Es decir, Netanyahu genera una sensación de amor y rechazo a la vez. Está galvanizando sobre su persona las dos cosas. Israel está volcado por lo que le ha pasado a la derecha. La sociedad israelí es de centro derecha, algunos dirán una centro derecha más nacionalista, otros dirán una centro derecha un poco más laica, pero es de centro derecha. No se avisora a corto plazo una solución al conflicto palestino y mucho menos después de la catástrofe del 7 del 10. Sí se avisoran desafíos a nivel de política internacional, la Corte de la Haya, los distintos juicios, las presiones existentes en Naciones Unidas, el aislamiento, el antisemitismo que sufre Israel y los judíos en el mundo. Todo eso se avisora y necesita de un gran timonel. Por eso la oposición se ha aferrado de alguna manera a lo siguiente: Netanyahu estaría gobernando para subsistir y mantener su gobierno y su peso político, y está sacrificando, según ellos, los intereses de Israel, los intereses primigenios de Israel. Y la oposición establece, y cuando digo oposición me refiero a una oposición sionista, Ujú. es decir, de partidos de centro derecha como Lieberman, como el partido de Bennett, también, hasta inclusive Lapid, que se define como un Ujú. hombre laico también y muy crítico del gobierno, son partidos, Gantz también, Ujú. son partidos que no vacilarían en incorporarse nuevamente a una coalición de gobierno ampliada, que le dé más sustento y más poder y más manejo a Israel, pero no quieren la figura de Netanyahu. Quieren que si Likud va a internas, si hay elecciones, se modifique la figura central de Netanyahu, y ahí surge la otra pregunta. ¿Quién está dispuesto hoy en día, dentro del Likud actual,
hacerle sombra al premier Netanyahu? Esa pregunta por el momento queda sin respuesta, por lo menos desde mi percepción. My dear, creo que si a Trump no le faltan desafíos internos en los Estados Unidos, tiene una estrella más también donde va a tener que trabajar mucho y creo que va a tener mucha incidencia sin duda en el Medio Oriente, por eso lo que has mencionado también de los nombramientos y veremos. Hay también el vínculo muy particular que tiene Netanyahu con Trump que puede ayudar, pero todo es muy dinámico en el Medio Oriente, en el mundo y en los intereses también que se juegan ahí y en todos lados. Natalio, como siempre, el enorme agradecimiento y felicitaciones por esta tarea periodística impecable. Un abrazo grande. Gracias, Miguel. Espero haber cumplido con los deberes, por lo menos de haber analizado un poco de la óptica, lo muy, muy difícil que es la política interna de Israel. Falta mucho más, naturalmente, pero es una aproximación a los minutos que tenemos. Gracias. Desde ya, Estamos al habla. más que válida y necesaria. El profesor Natalio Steiner, con el análisis de lo que es noticia en Israel y particularmente para comprender un poco mejor lo que es el funcionamiento de esa democracia.